Este vídeo también es de marketing estratégico, pero es la segunda parte. Los últimos 3 temas de la asignatura. Empieza con el 5, que habla sobre cómo competir en el mercado, pero a través de servicios y relaciones con los consumidores. El primer apartado nos enseña la comparación entre el marketing transaccional, que es el que se limita simplemente a la venta, a realizar transacciones de su producto o servicio, mientras que el relacional se centra mucho más en tener una buena relación con el cliente, en cumplir con sus necesidades, en adaptarse a él. Le echáis un vistazo a las diferencias porque la profesora dijo en clase que era importante este apartado. Luego vemos también la diferencia entre retener y la lealtad. Retener, pues como la propia palabra, suena mucho más a que el cliente está obligado a quedarse en nuestra empresa, ya sea porque no existen otras alternativas, no existen otras empresas que ofrezcan más variedades de ese producto o servicio y por ello pues no le queda otra que quedarse en nuestra empresa, pero no lo hace satisfecho, sería un nivel de satisfacción muy bajo. Mientras que la lealtad es todo lo contrario. El cliente está muy satisfecho con nuestro producto o servicio, por eso se queda en nuestra empresa y aunque a lo mejor tengamos que subir algo el precio, el cliente le va a dar igual porque nuestro producto o servicio es el que prefiere. En el segundo apartado nos habla de qué características tienen los servicios. Esto lo hemos visto muchas veces, pues la intangibilidad, que antes de adquirir el servicio no es algo que se pueda tocar, no es algo que se pueda probar con anterioridad a comprarlo. Inseparabilidad, que habla de que no se puede separar la persona que está ofreciendo el servicio, que lo está dando. Por ejemplo, en un masaje, pues el masajista no se puede separar del masaje en sí, están unidas de alguna forma. Entonces esto va a afectar a la calidad del servicio. Heterogeneidad hace referencia a que la persona que está dando el servicio no lo va a dar 2 veces exactamente igual. Es muy difícil estandarizar un servicio. Tiene un carácter perecedero. Me ha corregido y ha puesto percibido el corrector. Carácter perecedero. Luego lo cambio. Ahí también tiene ausencia de la propiedad, es decir, cuando nosotros pagamos por un servicio no tenemos la propiedad, sino que simplemente tenemos como el derecho a recibirlo, pero no llegamos a tener su propiedad. Luego vemos cómo se pueden dividir los productos de ser muy tangibles o ser totalmente intangibles, lo cual serían productos puros y en el otro extremo productos, servicios puros. Y entre ellas tendríamos los híbridos, que no pueden llegar a clasificarse en ninguno de los dos extremos. Y aquí en la clasificación pues tenemos ejemplos: alimentos como productos puros, luego el coche privado, la comida rápida estaría en una fase intermedia, transporte aéreo y educación, que sería un servicio puro, totalmente intangible. En el tercer apartado nos habla de la lógica dominante del servicio, LDS, también se ve con las siglas LDS, y tiene estas 10 premisas, que el servicio es la base fundamental de cualquier negocio, es decir, aunque tú estés vendiendo un producto, el servicio en sí de estar vendiéndolo, cómo le atiendas al cliente, etcétera, también va a afectar totalmente a cómo perciba, le va a afectar cómo perciba ese producto. La segunda premisa, que los intercambios indirectos enmascaran la base fundamental del intercambio, quiere decir que nosotros solo percibimos quizás la última fase, ¿no? La fase ya de cara al público, pero ese producto o servicio pues ha tenido todo un proceso que quizás queda como oculto porque no lo vemos de una forma directa y nosotros solo percibimos la última fase, no percibimos cuando se está fabricando, etc. La tercera premisa es que los bienes son mecanismos de dar un servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que los bienes en sí no los vamos a valorar limitándonos a las características físicas, sino que vamos a valorar qué experiencia nosotros tengamos mientras lo estamos probando. La cuarta premisa nos habla de los recursos operantes. ¿Qué son recursos operantes? Pues son los conocimientos y habilidades que la empresa utiliza para tener una ventaja competitiva.
y van a ser los que nos permitan obtener beneficios. La quinta premisa nos habla de que todas las economías son economías de servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que debido a la especialización, ya el simple hecho de que una empresa no nos ofrezcan productos genéricos, sino que nos ofrezcan productos como muy específicos a nuestras necesidades, ya sea, yo que sé, un ejemplo, productos veganos o productos especiales para personas intolerantes al gluten, etcétera, pues ese hecho de que nos estén ofreciendo productos especializados también es un servicio, es una economía de servicio. La sexta premisa nos habla de que el cliente no es un elemento pasivo, sino que siempre va a participar en la creación de valor, va a co-crear con nosotros. Suena un poco raro. Lo que quiere decir que con su feedback, con las opiniones que dé, con lo que nosotros obtengamos de las investigaciones de mercado, todo esto nos va a enriquecer nuestra propuesta de valor, porque vamos a saber mejor, vamos a conocer mejor al cliente y esto nos va a permitir tener una mejor propuesta de valor como empresa. La séptima premisa nos habla de que no podemos solamente ofrecer una proposición de valor y ya está. Justo antes de sacar el producto al mercado le ponemos una propuesta de valor, mira, esta no es nuestra propuesta de valor y ya está. No nos podemos limitar a eso, sino que tenemos que hacer partícipes siempre a los clientes y escuchar sus necesidades, escuchar su opinión para así tener una propuesta de valor adecuada a ellos. La octava premisa nos habla de la visión basada en el servicio. Si nosotros queremos dar pues, este servicio del que estamos hablando, tenemos que enfocarlo siempre al cliente y a tener siempre una comunicación con él, que la comunicación sea bidireccional. La novena premisa nos habla de que todos los componentes sociales y económicos van a formar parte de los recursos, ya sean redes, colaboradores, agentes sociales, todos forman parte de los recursos. Y por último, que el valor siempre está determinado por el beneficio, es decir, cómo se materializa que nosotros estemos generando valor, pues se ve en cuanto a los beneficios que obtenga nuestra empresa. Luego tenemos esta tabla que nos explica, en un extremo está la lógica dominante de bienes, LDB, en el otro extremo está la lógica dominante de servicio, LDS, y en mitad, pues, una fase intermedia que son conceptos de transición. Entonces, le echáis un vistazo, por ejemplo, la lógica dominante de bienes nos ofrece productos. El concepto de transición sería ofertas o promociones para mejorar nuestra percepción de esos productos. En cuanto a la última fase, que sería la lógica dominante del servicio, nos ofrecería directamente experiencias. Y así sucesivamente tenemos aquí los ejemplos de la tabla. En el cuarto apartado nos habla de los servicios y el posicionamiento que podemos tomar según el servicio que ofrezcamos. Nos lo compara según el nivel de calidad que ofrezca la empresa y el impacto, digamos, cómo lo percibe el cliente. Si el cliente lo percibe como un desempeño alto, como un buen desempeño, y la calidad que estamos dando es realmente alta, pues sería una estrategia de servicio elevado. Un ejemplo, los hoteles de lujo. Si es una percepción alta por el cliente, pero realmente nuestra calidad es baja, sería un riesgo de infraservicio. Un ejemplo, las compras por internet, porque realmente quizás la calidad no sea tan buena, pero nosotros vamos a percibir un buen servicio por quizás la rapidez con la que nos llegue, o quizás porque, como somos subjetivos, pues quizás ya estábamos esperando que obtengamos baja calidad, pero en realidad nos llega una prenda bastante aceptable, entonces tenemos una buena percepción de esa compra por internet. Un ejemplo de baja percepción de los clientes, pero un alto nivel de calidad, sería un coste sobre servicio. Por ejemplo, cuando en la tarifa de luz nos incluye el mantenimiento, porque aunque sea algo de buena calidad, nosotros no lo percibimos directamente porque es algo que no nos es muy cercano. Quizás realicen obras de mantenimiento de la luz, pero nosotros no nos damos cuenta directamente y pensamos que es como un gasto innecesario
y percibimos como un bajo desempeño por parte de la empresa. Y por último, bajo desempeño y baja calidad sería una estrategia de servicio bajo, como por ejemplo pues las aerolíneas de baja calidad como Ryanair, etcétera, otras marcas por el estilo. Esta es la segunda parte del tema. En el quinto apartado nos habla de la gestión de relaciones con los clientes y aquí nos explica lo que es el marketing relacional, que es el que va a tratar pues, de generar una comunicación bidireccional, de construir un vínculo con nuestros clientes y mejorar así su lealtad. Tenemos esta escalera, empezaría por abajo desde potencial consumidor, pasaría a consumidor, cliente, seguidor o simpatizante, defensor y socio. Socio sería como el más alto nivel dentro de esta escalera, sería lo que las empresas quieren que sus clientes lleguen a ser un día. En esta primera fase, en las tres primeras peldaños de la escalera, el objetivo sería captar el máximo número de consumidores, mientras que en las últimas fases pues queremos conservar los que ya hemos conseguido y vemos que son simpatizantes y defensores, pues queremos que todos asciendan lo más posible en esta escalera. Tenemos tres pilares en cuanto al marketing relacional, que serían razones sólidas entre ambas partes para que se queden en esta relación, de que no sea simplemente una transacción, sino que sea una relación a largo plazo y rentable, pero para los dos, tanto para el consumidor como para la empresa. Motivación y compromiso, y también confianza y respeto. Luego tenemos unas clases de consumidores que no nos van a interesar, que son los compradores simplemente de productos. Son los que solamente miran el precio, entonces nunca vamos a conseguir que asciendan en esta escalera, entonces no nos van a interesar porque no nos van a aportar más valor. Los sujetos de bajo desempeño son los que son poco leales y encima cuesta dinero mantenerlos, entonces no convienen para nada, hay que deshacerse de ellos. Y los socios, que a veces son muy costosos, sin embargo muchos de ellos pues compensa esta inversión. En el sexto apartado nos habla de cómo generar relaciones con los clientes. Hay tres formas, ¿no? Aportar beneficios superiores, como pues a través de tarjetas de fidelización, suscripciones, y esos serían beneficios financieros, pero también le podemos aportar beneficios sociales, como son pues reuniones sociales, trabajar con el networking a través de las redes sociales. La segunda forma de generar relaciones con los clientes serían un vínculo estructural. ¿En qué consiste? Pues en contratos de permanencia, es decir, le ofreces un precio ventajoso, pero le pones como una traba a que abandonen el contrato una vez se acabe esa oferta. Es decir, quizás le ofreces que los primeros 2 meses son gratis o los primeros 2 meses al 50%. Pero para evitar que después de esa oferta abandone la empresa, pues le pones que si abandonan la empresa en el primer año, van a tener que pagar como una amonestación, una multa, por abandonar este contrato que habían hecho inicialmente de 1 año. Pasa mucho con los contratos de telefonías, etc. Y también acuerdos legales. La tercera forma sería pues hacer que los clientes estén muy satisfechos. ¿Cómo? Pues dándoles más valor del que se esperaban o teniendo cuidado de que su inversión sea compensada por los beneficios, es decir, que lo que tiene que pagar por el producto sea compensado por los beneficios que obtiene con el producto. En el séptimo apartado del tema 5 nos habla de los programas de fidelización. Se pueden dividir según el beneficio en premios y viajes, cupones y descuentos, trato preferencial y recompensa social. Y por otro lado se puede dividir según qué empresas participen. Monosponsor si es solamente una empresa o multisponsor si son varias empresas. Luego tenemos pues qué partes, digamos, tiene un programa de fidelización. ¿Cómo podemos conseguir llevar a cabo ese programa de fidelización? Primero, un sistema que controle las transacciones. Esto pasa mucho en los supermercados con las tarjetas que
que nos dan, entonces cada vez que compramos la vamos a entregar y a través de esto pues la compra va a ir relacionada a esa tarjeta. Entonces de esa forma pues registran lo que compras, ven qué tipo de compras haces para darte ofertas relacionadas, etc. Luego, bases de datos con la información del cliente, es decir, toda esa información recopilarla. Conexiones de las bases de datos con canales de comunicación directa, es decir, pues estos cupones que nos dan con descuentos en concreto de cosas relacionadas con las que hemos comprado. Un sistema capaz de controlar el almacenaje y entrega y transporte. Es decir, que todo, o sea, tiene que estar relacionado de alguna forma, entonces estas bases de datos tienen que ser inteligentes de forma que recojan esa información y puedan transformarse en estas ofertas que hemos dicho anteriormente para que funcione realmente el programa de fidelización. En el octavo y último apartado nos habla de qué es el engagement marketing, que es también llamado marketing de compromiso, y consiste en todas las acciones que lleve a cabo la empresa para estrechar más la relación con el cliente, con el público objetivo, y además como que hacer que él participe en el mensaje y en la filosofía de la empresa. Pasaríamos al sexto tema, que nos habla de cómo gestionar el valor del cliente. Tenemos como un proceso por el que el cliente pasa en su relación, ¿no?, con la empresa. Primero, conciencia, simplemente conoce que existe esa marca o esa empresa, pero no llega a comprar, investiga más sobre otras empresas, ve la reputación y la imagen que tienen las distintas empresas. Luego la fase de exploración, llega a probar el producto por primera vez, lo valora, ve qué ventajas y qué inconvenientes tiene, pero todavía no ha llegado a la fase de compromiso, que sería la tercera fase. En la fase de compromiso ya sí que ha respondido positivamente a esta valoración de ventajas y desventajas que tiene el producto y va a continuar comprándolo a largo plazo, entonces va a invertir en la relación. Y por último sería la fase de disolución, cuando ya no va a adquirir más el producto, ya sea porque es una moda y ha pasado o porque ese producto ya no va con sus gustos, entonces o porque ha habido un cambio en sus necesidades, entonces va a dejar de comprar este producto. Esas serían las 4 fases. Luego tenemos la diferencia entre valor de cliente y valor para cliente. El valor para cliente o valor esperado es lo que el cliente percibe del producto o servicio que ha probado de la empresa, es decir, la utilidad que le aporta, los beneficios que le aporta. Es algo subjetivo porque es lo que el cliente percibe. Luego tenemos el valor del cliente o valor de vida del cliente. Ya estamos hablando desde la óptica de la empresa. Es los beneficios que el cliente le va a aportar a la empresa. Entonces tenemos una serie de métricas, ¿no?, para poder medirlo y ver así si este cliente le va a resultar rentable a la empresa a largo plazo. Si sumamos todos los valores de vida de cliente, obtendríamos el capital de cliente o Customer Equity de la empresa, que sería el valor de su cartera de clientes. Se multiplicaría el valor del cliente por el número de clientes que tenga. En el tercer apartado nos va a hablar de la creación de valor y apropiación de valor por parte de la empresa. Si la creación de valor es alta, pero la captura de valor es baja, se trataría de un alto valor para el cliente, pero sin lógica de ingresos adecuada. Si es tanto la creación como la captura de valor son altas, sería un modelo de negocio rentable. Esto sería lo que desean las empresas. Si la creación de valor es baja y la captura de valor es baja, pues no se tienen expectativas de éxito de que el cliente vaya a seguir comprando ese producto. Y si la creación de valor es baja y la captura de valor es alta, va a ser una lógica de ingresos insostenible porque el cliente, si aporta mucho y recibe poco, no va a seguir comprando tampoco el producto. Entonces lo ideal sería la B.
En el cuarto apartado nos habla de cómo gestionar el valor del cliente. Tenemos como varias opciones según el nivel de intrusividad y el nivel de contacto. Si el nivel de intrusividad es bajo, es decir, molestamos, entre comillas, poco al cliente, lo siente como más natural, no le estamos atacando ni incordiando, y el nivel de contacto es personal, pues estaríamos hablando de un boca a oreja, que es cuando o bien nos recomienda un amigo un producto porque está muy satisfecho con él, o un profesional, por ejemplo, cuando estamos en la peluquería y nos recomiendan un producto para el pelo apropiado para nosotros, o cuando estamos en el dermatólogo, etcétera, etcétera. Luego, según si el nivel de intrusividad es bajo, pero el nivel de contacto es bajo también, sería las relaciones públicas, que nos podemos encontrar en la prensa o en links cuando estamos mirando, ya sea en las redes sociales o en nuestros correos. Luego, si el nivel de intrusividad es alto y el nivel de contacto es alto también, estaríamos hablando de un marketing directo o fuerza de ventas. Sería cuando, por ejemplo, obtenemos, ya sea en el correo o, bueno, sí, en nuestro correo, nuestro email, obtenemos ofertas relacionadas con lo que hemos estado buscando. Esto me pasa mucho últimamente con Amazon, que no para de mandarme publicidad relacionada con cosas que he estado buscando, que es como, vale, déjame en paz. Es personalizado, ¿vale? Pero el nivel de intrusividad es alto, entonces es menos, digamos, probable que funcione con nosotros que, por ejemplo, el boca a oreja, que tiene un nivel menor de intrusividad. Nos sentimos como menos perseguidos por la empresa. Luego, si el nivel de intrusividad es alto y el nivel de contacto es bajo, sería la publicidad tradicional en la televisión, radio o incluso en un banner cuando estamos navegando por internet. Luego tenemos dos tipos de programas de anticancelación. Pueden ser reactivos o proactivos. Los reactivos serían, por ejemplo, cuando un cliente quiera abandonar la empresa, por ejemplo, cuando llamamos para cancelar nuestro seguro del coche y la gente que nos está atendiendo pues nos insiste en que nos quedemos, que nos va a hacer una oferta para mejorar nuestra situación. Eso sería un programa reactivo, ya que espera a que el cliente quiera abandonar para intentar remediarlo. Mientras que un programa proactivo sería cuando antes de que el cliente siquiera quiera abandonar la empresa va a querer identificar posibles errores que tenga la empresa, posibles puntos donde falle, para evitar que así el cliente en un futuro quiera abandonar la empresa. Un ejemplo de ello sería el método RFM, que son las siglas de Recency, Frequency y Monetary. O sea, cuánto de reciente ha sido la última compra, qué tan frecuentemente compra en un periodo determinado, ya sea una semana, un mes o un año. Y monetary, el valor monetario, es decir, cuánto gasta en cada compra de media. Y según esto, pues se hace como una escala, ¿no?, del peor cliente hasta el mejor cliente, para así identificar los distintos perfiles que compran en nuestra empresa. Y vamos a tener 3 estrategias para intentar lograr el crecimiento de los clientes, que son la venta cruzada o cross-selling, upselling y adquisición de mayor cantidad del mismo producto. Venta cruzada o cross-selling sería, por ejemplo, cuando nos compran un producto y le vamos a querer intentar vender también uno relacionado, como por ejemplo, si vamos a comprar un teléfono móvil, que nos preguntan si queremos también un cristal para la pantalla y una funda. Eso sería venta cruzada. Upselling sería cuando vamos a comprar, el mismo ejemplo, un teléfono móvil y nos quieren intentar convencer de vender uno con mejores características. Entonces esto sería upselling. Y adquisición mayor cantidad del mismo producto, vale, con el de los móviles no va a valer porque no creo que nos vayan a querer meter 3 móviles y vamos a comprar uno, pero
Por ejemplo, si compramos, yo qué sé, patatas fritas de bolsa y nos dicen que nos hacen 3x2 o nos hacen descuento, pues en vez de adquirir una, vamos a adquirir más cantidad del mismo producto, entonces sería el último caso de adquisición de mayor cantidad del mismo producto. En el quinto apartado nos habla de la gestión de clientes con el modelo CRM. Tendría estos 6 pasos, que sería identificar cuáles son los clientes clave, los que nos aportan más rentabilidad, analizar qué crea valor en estos clientes, es decir, qué perciben ellos como beneficioso o qué valoran más, analizar si lo que nosotros estamos aportando como empresa les impacta positivamente o tenemos que cambiar la perspectiva de lo que estamos aportando, que a lo mejor nos estamos centrando en unas características que realmente no valora el cliente. Desarrollar una estrategia de marketing mix a su medida, es decir, centrándonos en las 4P que más le interesen al cliente. Medir la rentabilidad, es decir, si realmente esta oferta con lo que obtenemos a cambio merece la pena, si no sale rentable. Y por último, segmentar los clientes según su valor o rentabilidad. Luego tenemos aquí arriba pues los 7 tipos de clientes. Empiezan siendo clientes probables, ascienden a potenciales, inactivos, pequeños, medios, grandes y superiores, según la rentabilidad que nos aporten. Luego en el sexto apartado nos hablan de la cocreación de valor y vemos en esta tabla que no es cocrear y que sí es cocrear. El verbo me suena muy extraño. Esta parte se centra mucho en los productos, se centra en los productos y en sus características, y esta otra parte, si os fijáis, se centra mucho más en las experiencias, y no solo en las experiencias, sino en cómo construir conjuntamente con el cliente. No ser simplemente nosotros que vamos a crear algo, sino que necesitamos el feedback y la opinión del cliente. Esto sería el tema 6. Luego el séptimo y último tema nos habla de cómo implementar y controlar una estrategia de marketing. Sería la última fase. Vemos que para implementar una estrategia de marketing es muy importante centrarnos en la estructura organizativa, en los sistemas de dirección, en los recursos humanos y en la cultura empresarial, para así poder alcanzar los objetivos, ¿no?, que tengamos con nuestro plan. En el segundo apartado nos habla del marketing interno y su importancia. El marketing interno sería aplicar la lógica que seguimos para el marketing externo, pero para gestionar nuestros recursos humanos de la empresa, nuestros empleados y los posibles colaboradores que tengamos. El mercado interno se compone tanto de personas, la cultura dentro de la empresa, los sistemas que tenemos, las rutinas, procedimientos, etc. Y los propósitos que tiene el marketing interno es que si tenemos unos empleados satisfechos dentro de la empresa, que están orgullosos de su empresa, de la misión, de la visión, de los propósitos que tiene la empresa, nos va a actuar como una herramienta más de marketing que va a comunicar al exterior esa satisfacción que tienen y va a retroalimentar nuestro marketing externo y va a reforzar mucho la imagen de la empresa. Entonces aquí tendríamos las 4 P's, pero centradas en el marketing interno. Por ejemplo, en producto, pues tener un plan escrito con los valores, actitudes y comportamientos que esperamos de los empleados. En cuanto a precio, pues pedimos que los empleados paguen, entre comillas, adaptándose a la empresa con su comportamiento. Comunicación, pues sería todos los medios que utilizamos para informar a nuestros empleados. Y en distribución, pues serían los espacios físicos concretos que utilizamos para ello, ya sean reuniones,
grupos de trabajo, etc. ¿Qué alcance puede tener el marketing interno? Desde un enfoque sistemático, pues conseguir que sea eficaz nuestra estrategia. En cuanto a la estrategia de implementación, cumplir con estas 4 Ps, pero de carácter interno dentro de la empresa. Y dirigido a desarrollar programas de comunicación internos con un carácter bidireccional. Si tenemos una buena comunicación con nuestros empleados, nos va a permitir que, como ellos están más cerca del consumidor, ¿no? Están en primera línea, si tenemos alguna clase de queja, retroalimentación, pues podemos enriquecer mucho más nuestra propuesta de valor. Entonces tenemos que escucharlos, tiene que haber una comunicación bidireccional. Nosotros le decimos lo que esperamos de ellos como empleados, pero ellos también nos tienen que comunicar posibles quejas de los clientes o incluso suyas mismas de que no estén conformes con su situación en la empresa. Luego, en cuanto al papel de la comunicación interna, tiene estos 6 roles que serían formar al equipo o educarlo, controlar los daños, es decir, evitar que existan errores, evitar también si hay una mala noticia que haya pesimismo, construir la moral, es decir, motivarles, darles confianza, implicación, reconocerles, el ejemplo que poníamos en clase de que cada mes había un empleado del mes, recibir sus opiniones para hacer que sientan que valen sus opiniones también en la empresa, gestionar el cambio, hacer que comprendan que es necesario a veces adaptaciones, innovaciones dentro de la empresa, entonces ellos se tienen que adaptar a ellas y aprender, y establecer metas para así que ellos vean si cumplen con estos objetivos de la empresa. ¿Cuándo es necesario un marketing interno? Probablemente siempre, ¿no? Pero cuando hay críticas numerosas y el servicio no es satisfactorio, en plan, el cliente tiene quejas sobre el servicio que está dando la empresa, cuando hay una satisfacción baja por parte del cliente y hay muchas quejas, cuando hay cambios en el mercado y en los consumidores, y cuando hay nuevas estrategias de marketing que requieren que los empleados pues tengan nuevas habilidades. Por ejemplo, si antes solo utilizábamos el canal offline de comunicación y ahora queremos utilizar también el online, pues quizás los empleados van a tener que adaptarse y participar en algún cursillo para poder adaptarse a este cambio. ¿Qué cuestiones tenemos que considerar en el marketing interno? Serían estas 5 principalmente. Una orientación al mercado interno, ver también cuáles son las necesidades de los empleados para ver si estamos respondiendo a ellas, una estrategia de mercado interno, realmente el mismo proceso, el mismo plan con las 4 Ps, la estrategia que vamos a seguir en el mercado externo, tenemos que también tener una para el mercado interno, porque también es un agente muy importante de la empresa. Segmentar el mercado interno, ver cuál es el perfil de nuestros empleados, un programa de marketing interno con unas acciones concretas y una evaluación para ver si realmente estas acciones en cuanto al marketing interno con nuestros empleados se están cumpliendo. ¿Cuál es uno de los objetivos que queremos conseguir? Una colaboración cross-funcional a través de los distintos departamentos, que haya comunicación, que haya colaboración entre ellos, que no compitan contra ellos, o sea, contra unos y otros, sino que se ayuden mutuamente para que así la empresa se pueda ver beneficiada. ¿Cómo se puede realizar un seguimiento y control de la estrategia? Por un lado, ejecutando el plan. Es necesario el control para lograr los objetivos. Son muy importantes planificar unas acciones, pero también tenemos que ver que se cumplan. Tenemos que ver que estos controles se realicen, porque es muy importante también si hay alguna desviación o si hay algún fallo, pues corregirlas. El control de referencia, medir qué resultados se están obteniendo. Una efectividad del control, es decir, que el control tiene que estar formulado de una forma muy clara, que se entienda, que sea cuantitativo, porque si es una formulación subjetiva que no se concreta en números y en algo concreto, realmente no se va a ver si se está cumpliendo o no.
Y el control no se realiza solamente en la última fase, sino también en todo el proceso mientras se está ejecutando las acciones. Porque una vez ya se ha acabado todo, ya no tiene sentido hacer el... Bueno, tiene sentido también, pero si realizamos el control solo cuando se ha acabado todo, pues ya no podemos corregir, no podemos evitar algún error que se podría quizás haber evitado si hacemos el control en la fase de ejecución. La retroalimentación cierra todo el proceso de dirección, es decir, cuando obtenemos todo el feedback de las acciones que hemos realizado, los resultados que hemos obtenido, pues queremos también un feedback para mejorar en futuras ocasiones, ¿no? En otros años con la empresa. Según la ejecución y la elección de la estrategia, podemos obtener si las dos son excelentes, es decir, si la ejecución es excelente y la elección es apropiada, vamos a tener éxito, objetivos se han alcanzado. Si la ejecución es excelente pero la elección es inapropiada, pues se puede rescatar. Es decir, una correcta ejecución puede remediar que quizás la elección de la estrategia no haya sido la más apropiada. Si la ejecución es pobre y la elección es apropiada, pues van a surgir problemas, porque si estamos ejecutando mal las acciones, va a fastidiar de alguna forma que hayamos elegido una buena estrategia. Y si la ejecución es pobre y la elección inapropiada, pues va a ser un fracaso. Y va a ser difícil de diagnosticar porque tanto en la ejecución como en la elección hemos hecho mal, entonces va a ser complicado que con los controles nos demos cuenta si ya la elección de la estrategia ha sido inapropiada. ¿Qué tipos de controles hay? Dos tipos, formales e informales. Dentro de formales tenemos control de insumos, control de procesos y control de resultados. Y los informales se centran mucho más en comportamientos, en cosas de carácter social. Autocontrol de los empleados, control social y control cultural. Esta es la continuación de lo anterior. Nos explica cada tipo de control en qué consiste. Los formales son mecanismos para ver que se está cumpliendo, las acciones cumplen con la estrategia que teníamos planteada. El control de insumos serían las acciones antes de llevar a cabo la estrategia, es decir, cuando todavía estamos reclutando y seleccionando empleados. El control de procesos es cuando ya hemos empezado las acciones, entonces se va a evaluar a los empleados y los sistemas de compensación. Y los controles de resultados es cuando ya hemos terminado la implementación, hemos terminado las acciones, vamos a evaluar el desempeño, evaluar los resultados, cómo han ejecutado la tarea, y se puede realizar también auditorías de marketing. Por otro lado tenemos los controles informales, que son mecanismos que no están escritos, están más orientados al comportamiento, como he dicho antes, de los empleados. Sería su autocontrol, es decir, que el empleado sepa ponerse a sí mismo objetivos más pequeños para llegar a conseguir el objetivo final que le hemos pedido. El control social, que cumplan con los estándares, las normas y ética. Y el control cultural sería todo lo que forma parte de la cultura de la empresa, los rituales que se llevan a cabo en ella, etc. El cuarto apartado nos habla de la auditoría de marketing. Es un examen, es un análisis crítico del entorno, puede ser en general, es decir, del mercado, lo cual sería una auditoría externa. Y por otro lado también tenemos las auditorías internas, que consisten cuando evaluamos la dirección concreta de nuestra empresa y las funciones de marketing. Se puede presentar en forma de DAFO, resumidamente, y sus objetivos pues, van a ser evaluar cómo está funcionando la empresa y si hay algunos aspectos que hay que mejorar y corregir. ¿Qué tipos de auditorías hay? Del entorno, de procesos de marketing, de funciones de marketing, de dirección, etc. Por último tenemos cómo medir los resultados de marketing. Tenemos por un lado criterios de mercado y por otro lado criterios financieros.
En los de mercado tenemos la cifra de ventas, la cuota de mercado, y en los financieros tenemos los beneficios obtenidos, es decir, el valor que hemos generado en relación a los recursos que hemos empleado. En las métricas en concreto de marketing dice que tiene un importante vacío en la evaluación del desempeño. Es una importante traba en la competitividad de la empresa y se puede desarrollar con los indicadores o los KPIs. Algunas métricas son calidad percibida, lealtad, retención. Y en las dos tablas que tenemos aquí, pues vemos algunos ejemplos de indicadores que pueden ser nivel de cumplimiento de entregas, que sería dividir los pedidos no entregados entre el total de pedidos, calidad de facturación, que sería dividir las facturas emitidas con errores entre el total de facturas, y pendientes por facturar, que serían dividir los pedidos que faltan por facturar entre todos los pedidos facturados. Y también tenemos algunos ejemplos de medios sociales, blogs, microblogs, redes sociales, vídeos y fotos como en YouTube, y algunas formas de medir el conocimiento de marca, el compromiso con la marca y el WOM. Tenemos, por ejemplo, el número de visitas, número de miembros para medir el compromiso, número de referencias al blog o reblogs para medir el WOM y algunos ejemplos más. Y esto sería todo. Suerte en el examen.